Bienvenidos a un nuevo capítulo de La música en el cine. Bueno, el agradecimiento de hoy es para Matías Sare. Es el novio de mi hija Belén, es un amigo de la familia, es una persona que nos ha ayudado siempre que ha podido y aún de corazón, de buena gana. Es una persona tranquila, confiable, inspira confianza. Es un gran trabajador en el área de la construcción, ha aprendido el oficio de su padre. La verdad que es una gran bendición tenerlo en nuestra familia, así que Mati, este saludo es para vos. Muy bien, vamos a continuar con lo que vimos el capítulo pasado. El capítulo pasado, ¿qué vimos? Vimos cómo Richard Wagner, a través de el acorde de Tristán, nos proporcionó una nueva sonoridad, dándonos a entender que la música era algo un poco más. Era un poco más que la tonalidad. ¿Se acuerdan que tonalidad qué era? Tonalidad era una nota llamada tónica principal y luego una serie de notas que acompañan a esa nota principal, lo que conforma la escala, y cada una de esas notas tiene una función determinada dentro de la escala. A la nota principal, que nosotros llamamos tónica, es la que recibe todo el peso armónico, la que resuelve en donde está el reposo. Ahora, ¿es la única? No, claro que no. Hay otra que es la dominante. La dominante es el quinto grado, es decir, si yo estoy en una escala de do, tengo do, re, mi, fa, sol. El sol es el que va a tener todo el peso de dominante. Tónica es el 1, dominante es el quinto. Pero también está el cuarto grado, que se llama subdominante. ¿Cuál sería? Do, re, mi, fa. Sería el fa. Bueno, esto es lo que sería la tonalidad. ¿Qué pasó? Con Richard Wagner, esto empezó a sonar raro, empezó a sonar distinto a través del acorde de Tristán. Y empezamos a ver que los acordes pueden resolver de diferentes formas, no solamente y necesariamente hacia la tónica. Bueno, hoy vamos a hablar de un seguidor de Wagner, alguien que continuó su trabajo, y estamos hablando de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg fue un joven muy intuitivo musicalmente, muy creativo. De hecho, él llevó más lejos todavía lo que empezó Wagner. ¿Qué hizo Schoenberg? Schoenberg dijo, bueno, si yo tengo una escala de 8 sonidos y hay una relación entre ellos, es decir, tónica, dominante, subdominante y todos los demás nombres que reciben el resto de las notas de la escala, él dijo, ¿qué pasa si yo hago que 12 notas, ¿cuáles son las 12 notas? Las 12 notas son las que están en cualquier instrumento, como por ejemplo en el piano, en donde van sonando todas las blancas y las negras. Entonces ahí que empezó él. Él empezó a darnos una nueva sonoridad en el sentido de que todas las notas son iguales. No hay una tónica, una dominante, una subdominante. Él propuso lo que se llama la atonalidad o politonalidad en realidad, porque al no haber esta relación de que hay una que es la más importante y al ser todas iguales, todas pueden ser o bien protagonistas o bien secundarias. Y eso fue muy radical para la época. Piensen que estamos hablando de que Schoenberg nació en 1874 y luego, bueno, él fallece en 1951, pero me refiero a todo ese tiempo que Arnold Schoenberg llevó más allá lo que empezó Wagner. Fueron tiempos brillantes porque él heredó de Wagner
toda esa cuestión interesante de encontrar un sonido distinto. Pero a su vez Schoenberg era del mundo del... era impregnado del romanticismo, digamos, del periodo romántico. Entonces lo que hizo Arnold Schoenberg fue encontrar un estilo que estaba entre lo tradicional, del romanticismo, y lo moderno que estaba surgiendo ahora con esto de los 12 tonos, la escala 12 tonos o dodecafónica, como se le conoció. Pero también hay que entender una cosa, él tenía una habilidad innata para lo que refería a crear formas musicales, a crear armonías, a crear melodías. Mejoró muchísimo la orquestación, llevó la orquestación a otro límite, a otro nivel. Esto es lo que hizo Arnold Schoenberg. Pero pensemos lo que estamos diciendo. Era un cambio totalmente radical. Es como si de ahora en adelante la sopa no se toma más con cuchara y se toma con un destornillador. Una cosa así de loca, sí, sé que suena muy gracioso, pero así de loco fue para la época. Porque fue un cambio radical por completo en la forma musical establecida. La forma musical que veníamos heredando, ¿sí?, de ese momento, de los periodos anteriores, a partir de Bach, que fue, Johann Sebastian Bach fue el que estableció las reglas de armonía y de contrapunto, que se le conocen hasta el día de hoy. Pero ¿qué hizo Schoenberg? No rompió lo que hizo Bach, simplemente le encontró una utilidad nueva, diferente, y encontró una relación distinta entre los sonidos. Es por eso que cuando uno escucha las obras de Schoenberg, uno está totalmente perdido en el espacio, porque no hay una tonalidad en la que estoy seguro, parado. ¿Se acuerdan? Yo el video pasado hablé de que la sociedad en Viena, se veía muy sólida, muy acomodada. Eso representaba la tonalidad de la época, ¿no? Burgueses, gente muy bien vestida, ricachones, gente acomodada. Eso era la tonalidad. Estamos acá, no nos mueve nadie y somos nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Schoenberg dijo, mirá, yo propongo que todos seamos iguales. Que no hay uno más importante que otro acá. Acá todos tiramos el mismo lado y todos somos igual de participantes o de protagonistas. Imagínense el cambio radical que fue en lo social, en lo artístico, en lo político. Hubo toda una revolución importante, muy importante, muy importante. Acuérdense que por esa época ya estaba el filósofo Freud. Ya estaban personas que ya estaban empezando a hablar de cuestiones humanitarias a niveles bastante complejos. Entonces, ¿qué hizo Arnold Schoenberg? Propuso esto de la escala dodecafónica, lo que llevó, vamos a decir, a un caos total, pero a un caos dentro de un orden. Porque si todas las notas son iguales, yo puedo elegir en cuál empezar, pero no tengo que necesariamente seguir con la que está al lado. Puedo seguir con otra totalmente distinta. Es decir, lo voy a representar acá en el piano para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Esto era lo que se conocía como tonalidad, donde hay 8 sonidos y todos son iguales. No, hay uno que es más importante, la tónica. El quinto grado, que sería el dominante, es el que recibe todo el peso de dominar, por eso se llama dominante, porque es el que mantiene la tensión, el dominante genera la tensión para luego resolver a la tónica. Que es como terminan los tangos. Los tangos terminan quinto primero. Ahora, ¿qué dijo Schoenberg? Schoenberg dijo, mirá, yo propongo que todas las notas habiten en lo que podemos llamar un orden establecido de igualdad. Todas las notas son iguales ante la ley. ¿Cómo sonaría eso?
De esa manera, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo que evidentemente había un cambio radical en la estructura. Entonces, las melodías que antes sonaban así, muy bonitas, muy melódicas, de repente ahora empezaban a sonar así. Y ahí está lo que proponía Schoenberg, esa nueva musicalidad, romper con eso, vamos a decir, tradicional, pero no destruirlo, ¿eh? Que se entienda. Schoenberg no destruyó las leyes de Bach. Lo que hizo fue innovarlas. O sea, si no hubiera tenido a Bach, Schoenberg no hubiera hecho nada. Es decir, pensemos en esto. ¿Cómo se fue, cómo se fue generando los cambios musicales a través de la época? Porque siempre hubo alguien que sumó un poquito más, sumó un poquito más. Pensemos, si no hubiera estado Wagner, tampoco hubiera estado Schoenberg. Tampoco hubiera estado Mahler. Tampoco hubiera estado Stravinsky. Tampoco hubiera estado todos los que vinieron después. Entonces, pensemos que esto siempre fue estirando un poquito más, apostando un poquito más, llevándolo un poquito más a lo que el otro contribuyó. Y eso es lo genial de todo esto. Pensemos en la música de cine. ¿Cómo ha ido variando la música de cine? Porque alguien se animó a un poquito más, alguien se animó un poquito más. Y otra cosa que tenemos que decir de Schoenberg es que su música no era muy bienvenida en aquella época. Imagínense. De repente yo saco en el Facebook ahora, de ahora en adelante la sopa se toma con un destornillador. Con lo difícil que es. ¿Quién me va a seguir? Yo no creo que me sigan. Algún que otro loco, innovador, lo va a hacer. Pero por lo general no era algo aceptado. Entonces, ¿qué pasa? A eso le pasó a él. Su música no era comprendida, no era aceptada, no era compartida de la manera que él esperaba. Incluso hay una anécdota en donde él propone La Noche Transfigurada, es una composición preciosa, se las recomiendo que la escuchen, Noche Transfigurada, y la presentó a un concurso de composición. Él tenía 25 años. Y el jurado no solo que no la entendió, sino que la criticó. Y uno de los jurados dijo, es como si alguien hubiera agarrado la partitura de Tristán e Isolda, que era de Wagner, cuando todavía estaba fresquita, porque acuérdense que las partituras en aquella época se hacían con tinta y pluma. Entonces, había un tiempo que había que esperar que se seque la tinta. Y la hubiera emborronado, o sea, la hubiera manchado toda. Eso le dijeron. Pero imagínense lo que le conllevó a Schoenberg tener que cambiar. Claro, él hoy en día es un genio, porque todos nos gusta lo que hizo. Nos sacó de esa tonalidad que si no hubiéramos estado presos para siempre en esa tonalidad. Pero él nos libró de esa tonalidad. ¿Pero qué sucede? Le costó. Y le costó mucho. Le costó burlas, le costó muchas situaciones sociales que luego la vemos como un genio, pero en su momento no la pasó bien. Y esto es lo que sucede muchas veces con la gente que se anima a hacer cosas distintas, cosas nuevas. Y la música de cine, ¿qué es? Justamente eso. Uno cuando compone, ¿qué compone? Compone desde cero para cero. Es decir, es eso y es eso. No hay, bueno, voy a componer esto que es igual al otro. No, 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 no. La música de cine es exclusivamente para esa película. Y encárgate de que suene para esa película. Que no haya otra que suene como esta. Pero hay otro detalle todavía aún más importante. Schoenberg no solo contribuyó al dodecafonismo, sino que las reglas de las escuelas musicales, vamos a decir, a partir de ese entonces, empezaron a regirse atraídas por esas nuevas leyes, que eran lo de salir de la tonalidad, de empezar a darle igualdad a todas las notas. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que, de alguna manera, todo lo que vemos y escuchamos en la música de Schoenberg era parte de su personalidad. Él era una persona sumamente tenaz, era un joven entusiasta, era una persona, incluso muchos lo catalogaban como un poco loco, y creo que en algún sentido había que estarlo para proponer lo que propuso. Pero qué locura,
Y gracias a esa locura hoy nosotros podemos encontrar lo que es la música de cine. Porque en la música de cine hay situaciones en donde no sabemos dónde estamos parados. Y genera una cosa ahí que no hay una tonalidad establecida, perfecta. Ahí está. Según la escena, puede haber escenas de misterio, escenas de terror, alguna escena de incertidumbre, que está muy relacionada con esto. ¿Se entienden entonces hasta dónde llevó Schoenberg el límite de la música? Es muy interesante cómo Wagner abrió la puerta a todo un cambio radical, pero totalmente radical, en el pensamiento musical de los compositores y los inspiró a seguir, los inspiró a seguir. Y de alguna manera todo esto nos trae hasta el día de hoy en lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos. Es cierto que hoy en día la música de Schoenberg no nos sonaría tan rara, porque hay muchas cosas raras dando vuelta. Pero en aquella época mucha gente se tapaba los oídos para no escuchar eso, porque era como, ay, pero ¿qué está pasando? Porque generaba dentro de las personas una, una situación ahí como molesta. Incluso en compositores que vinieron después de Schoenberg, cuando estaban tocando la orquesta, muchos del público pensaban que estaban afinando los instrumentos. Por lo general, en una orquesta, cuando afinan los instrumentos, que siempre es un minuto antes o 2 minutos antes de que empiece la obra y que se presente el director, ¿no? Suena cualquier cosa, porque el oboe está afinando, el violín está afinando o probando, ¿no? El contrabajo, pero cada uno en una tonalidad distinta porque no estamos tocando juntos, estamos simplemente afinando. Ahora, eso es lo que la gente creía de la música después que vino de esa época. Es decir, esto es una locura, te están afinando. Fíjense. Bueno, para terminar, vamos a decir que el aporte de Schoenberg entonces fue muy grande a la música universal. Él, sin saberlo, se convertiría en una de las personas más importantes en los compositores alemanes y austríacos. Pero él no lo sabía, lo supo mucho después e incluso muchos le negaban ese título aunque se lo había ganado. Me imagino el juez ese después, ¿no? De que haya pasado ese evento ahí, esa etapa de composición y ese certamen, ¿cómo se habrá sentido? Pero algunas veces hay que admitir que cuando alguien tiene razón y nos duele hay que dársela. Y este fue el caso. Bueno, gente, sinceramente esto me apasiona. Quiero agradecerles a todos los que están del otro lado. Estoy muy contento porque empecé a subir a mi canal de YouTube los capítulos iniciales de la música en el cine para todos aquellos que no conocían el programa todavía, que no habían visto el programa. De alguna manera me pone contento saber que está a disposición de ustedes toda esta información. Van a ver que los capítulos iniciales no eran tan lindos como los primeros, como estos, porque bueno, yo me estaba adaptando a la cámara, me estaba adaptando al espacio de laburo, pero sin duda siempre lo hice con la misma pasión, el mismo amor. Así que lo que les pido es que se formen parte del canal, lo que se llama suscribirse, y vieron que abajo tiene una campanita, bueno, que la puedan activar para que entonces les lleguen los nuevos avisos o notificaciones, como se les dice, de los próximos videos que vamos subiendo. Todo esto, siempre lo digo, es gracias a Gastón Lucchesi, que es mi editor, es quien me pone las redes en condiciones, las fotos y toda la edición es de él, la creatividad es toda de él, así que Gastón, genio total. Bueno, gente, será entonces hasta el próximo capítulo.